En esa diapositiva se tiene que ver una playa, ¿no? Una playa en una vista aérea. En 1986 yo pasé por esa playa, que es una playa de Almería, y vi cómo se estaba construyendo en esa playa una casa que ya en ese momento me pareció ilegal, porque estaba dentro de los 20 metros de la servidumbre de salvamento y ahí no se podía construir ya entonces. Esa raya roja que se ve ahí es la vara de medir de Google Earth. Son 20 metros. Esa casa está íntegramente dentro de la servidumbre de salvamento y esa casa, salvo que yo me equivoque mucho, es ilegal. Esa casa se construyó. Al cabo de poco tiempo, un amigo mío que estaba paseando por esa playa vio cómo de dentro de esa casa salía un guardaespaldas con chaqueta y corbata como yo estoy ahora y le dijo: usted se tiene que ir de aquí porque esta es una playa privada. Y el chico se marchó. La ley de costas es lo que nos protege a todos para que no nos pase esto. La ley de costas es necesaria y tenemos que ponerla en valor. No vaya a ser que a base de decir, uy, que la ley de costas, perdamos el equilibrio y perdamos el centro. Necesitamos una ley de costas que garantice que a ninguno de nosotros nos prohíban el paso por una playa y que nos digan que hay un cartel que dice prohibido el paso, propiedad privada. Dicho esto, la ley de costas y su aplicación pues tiene problemas, tiene defectos y yo quiero explicar lo que yo creo que son los puntos críticos de la ley de costas. Bien. Las definiciones del dominio público yo creo que efectivamente tienen defectos, pero lo voy a comentar luego cuando hable de la propuesta de reforma de la ley. Un punto importante de la ley es que el deslinde, la aprobación del deslinde mediante una decisión administrativa, causa efectos civiles directamente, lo que significa que se extingue, se disipa y se evapora la propiedad privada sin más. Esto no había sido nunca así en la historia de la legislación sobre costas desde 1880. El Estado ponía una línea, pero para que usted perdiera la propiedad hacía falta que el abogado del Estado le metiera una acción reivindicatoria al dominio en el juez civil y que fuera el juez civil con una sentencia civil el que dijera, sí señor, usted ya no es propietario. Como realmente esto no sucedía, porque por pereza, por torpeza, por negligencia o por lo que fuera, el abogado del Estado es que no metía estas reclamaciones civiles, se producía una situación que ya entonces era rara, en la cual había unas propiedades que eran públicas, pero al mismo tiempo también eran privadas. Y la ley de costas introdujo un criterio muy práctico, pero que al mismo tiempo significa un atajo, y cada uno tendrá que valorar si ese atajo es muy democrático o menos democrático, y dijo, pues ahora me quito de en medio al abogado del Estado, me quito de en medio al juez civil, y por una simple declaración administrativa, estas personas van a perder la propiedad. Esto es algo que se puede hacer, se ha hecho, está en una ley y obliga. Pero esto es una claudicación del Estado de Derecho, porque bajo mi punto de vista no está bien y no es correcto sustituir la valoración y la decisión de un señor o señora que se supone que entiende derecho como es un juez por la valoración y la decisión de un funcionario que suele ser un ingeniero de caminos que por definición es un lego en derecho. Alfredo Masó, presidente de Arenales del Sol, siempre dice que los que están gestionando todo esto consideran que el fin justifica los medios. Pues aquí estamos ante una situación de ese tipo en la cual el Estado renuncia a un procedimiento judicial previo que lo que hace es llenar de garantías ese procedimiento para que nadie se pueda ver privado de su propiedad porque hay un funcionario que diga no, es que hasta aquí llega el temporal, que es justamente lo que está pasando. Ese es uno de los puntos críticos de la ley. El siguiente punto crítico de la ley es que nos encontramos ante una expropiación sin indemnización. Ya sabéis que cuando se priva la propiedad privada no se está indemnizando con una cantidad económica como sería de esperar, sino que lo que da el Estado a cambio es una concesión, que es una autorización para que vivamos dentro de nuestra propia casa
durante un tiempo limitado. Sabéis que el Tribunal Constitucional ha dicho que esto es una indemnización suficiente y que el Parlamento Europeo, por cierto, ha dicho que esto no es una indemnización suficiente. Yo creo que todo el problema, la almendra del problema de la aplicación retroactiva de la ley de costas es muy simple y muy rápido de explicar. Aquí hay un motivo de interés público, que es pues, el incorporar la duna, por ejemplo, al dominio público, que es causa de expropiación forzosa y que normalmente se tendría que ir a un expediente de expropiación forzosa, pero eso cuesta dinero, eso requiere una indemnización económica. Y en el Estado, en España, no hay dinero suficiente para compensar estas expropiaciones. Y como queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, queremos ampliar y sanear el dominio público y no tenemos dinero para financiarlo, vamos a buscar a unas víctimas que son los propietarios de la primera línea y segunda y tercera, si llega el caso, y que esto recaiga sobre sus hombros. Y con esto, lo que nos está diciendo el Estado y lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional es algo que a lo mejor, si habéis leído la novela 1984, la novela de Orwell, sabéis cómo termina. Termina cuando el héroe de la novela, que se rebelaba frente al Gran Hermano, lo del Gran Hermano igual suena más. El Gran Hermano es un concepto de Orwell en esta novela, que te vigila, que te controla y que opina por ti. Este héroe de la novela que se estaba resistiendo acaba víctima de la policía del pensamiento y reconociendo que 2 más 2 es igual a 5 porque lo había dicho el Estado. Pues el Tribunal Constitucional está actuando como el Gran Hermano y el Estado también está actuando como el Gran Hermano porque nos están obligando a admitir como una verdad irrefutable que pongamos 10 es igual a 0,5 si le atribuimos a la propiedad el valor de 10 y 0,5, que es una estimación, posiblemente no llega ni a eso, se lo asignamos como valor a la concesión. No solo esto, sino que además sabéis que estas concesiones, que son el precio por una expropiación, no se están dando, simplemente no se otorgan. Se aprueba un deslinde y a pesar de que el reglamento de costas manda que se otorgue de oficio la concesión, pues no se otorga de oficio la concesión. Con lo cual, los gestores de la cuestión de las costas en España están dando lugar a una situación sin precedentes en el mundo, que yo sepa, que es una situación en la cual en Maspalomas desde 1994, en Arenales del Sol desde 1997, en La Calva del 2007. No saben ni los afectados, ni el gobierno, ni el rey, ni el Papa de Roma, ni San Pedro, qué derechos y qué obligaciones tienen estas personas. No sabe nadie, nadie. Simplemente porque los gestores de la política de costa lo que han hecho ha sido correr mucho para poner la línea, y pongo la línea, pongo la línea, pongo la línea. Y luego se lo dejan todo sin hacer. Pongamos como un adolescente que se va de fiesta el sábado por la noche, se ducha, se peina, se afeita si tiene barba y si no, no. Y se deja la habitación con la cama sin hacer, etc. Esto es una cosa parecida. Esto es lo que está pasando. Creo que es urgente que alguien ponga orden en esto y que alguien introduzca la obligación y que la lleve a buen fin de que las concesiones se otorguen, ya que el reglamento obliga a que las concesiones se otorguen de oficio. Este es otro de los puntos críticos de la ley de costas. Luego, otro punto crítico de la ley de costas es que la ambigüedad en las definiciones de lo que es dominio público da lugar a mucha flexibilidad o mucha libertad para los que trazan la línea para ponerla aquí, allá, allí o donde sea. Esto en sí no está mal, pero el uso que se está haciendo de esta libertad es una catástrofe. Pero una catástrofe. Cuando yo hice el informe de aplicación abusiva de la ley de costas que presentamos al Parlamento Europeo, ahí ya había muchos casos de estos. De arbitrariedad en la aplicación, en el trazado de la línea, en el sentido de decir, aquí no, aquí sí. Aquí la duna llega hasta allá. Aquí, en cambio, no. Aquí esto es una duna, esto no es una duna cuando es lo mismo.
Sí, una aplicación desigual y contradictoria. Bueno, pues todos los casos de arbitrariedad que yo puse en ese informe empalidecen si los comparamos con el que os voy a enseñar ahora, que la verdad es que no se lo había contado prácticamente a nadie, que no lo he puesto en la página web, ni lo he dado a conocer en público a nadie, pero ahora lo voy a dar a conocer en público como una muestra que yo considero extrema y vergonzosa de una arbitrariedad en la aplicación de la ley. Y ahora os lo cuento. Vale, esto es la urbanización Los Noruegos, que está en Famara, en Lanzarote. Me llevó allí el chico este que me llamó, que son, bueno, quien sea, que no quiere que se sepa. Y entonces, como veis, esto está lleno de arena, él quería que yo lo viera. Entonces, pues no cabe ninguna duda que son materiales sueltos. Esta película termina aquí, y luego hay otra, dale a la siguiente. No, la siguiente. Dale a la tabla, ahí, esa. Esto no es el desierto de Gobi, ni del Sáhara, ni de nada. Esto es en la misma urbanización. Ese es el muro de un jardín. Y entonces se ve, yo creo que parece que hay transporte eólico, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda. Eso es el interior del jardín. Entonces, claro, si preguntamos si esto tiene que ser dominio público o no, posiblemente la mayoría de la gente diría, hombre, pues sí, porque es una duna en movimiento, ¿no? Muy bien. Pues a lo mejor tenemos ya bastante como elemento de convicción, porque la película es más larga, pero es que se ve, es que es abrumador, ¿eh? Cómo se mueve ahí la arena. Entonces, cuando yo vi eso, dije, me voy a ir a la oficinita de costas que hay ahí en Arrecife para ver si a ver el deslinde, que me gustaría enterarme. Y entonces vi el deslinde. Y podemos... Esto está a sotavento, ¿eh? O sea, digamos que el mar está allá, incluso a sotavento se está depositando esa cantidad de arena. O sea, que no, ya no hay duda, ¿no? Le adjudicamos el carácter de dominio público, que además dicen los tribunales que lo es por su naturaleza. Bueno, pues este es el deslinde de la urbanización Los Noruegos, en donde, como todo el mundo puede ver, la línea está haciendo quiebros. Y esa zona está aquí, ahí, donde estaba apareciendo la película. Bueno, entonces tenemos con que hay un deslinde, que hay unos terrenos que son indubitablemente de dominio público, que no están dentro del dominio público, porque el que aprobó el deslinde hizo un quiebro o dos. ¿Se ven los quiebros, verdad? ¿Se ven? Pasa la diapositiva. Esa es la parte dispositiva de la orden ministerial protectora del deslinde. Pasa la diapositiva. Lo firma en noviembre del 2006 don José Fernández Pérez, que fue director general de Costas. Bueno, pues ahora vamos a ver esta otra fotografía. Es del Saler. En el Saler hay unos terrenos que dicen que son una duna, y bueno, ya habéis visto lo que es una duna, ¿no? Pues ahora tenemos esto, y esto dicen que es una duna. Ahora, pasa por favor. Aquí en el Saler, esto es el hotel y lo demás allá es la urbanización. En el 2007, corrijo, en el 97, se hizo un apeo que metía para adentro la línea, hasta el camino, que si me acerco voy a pitar otra vez. Y se quedó así un montón de tiempo, pero rodeaba el hotel, y hacía también quiebros, ¿no? Rodeaba el hotel y rodeaba la urbanización. Entonces salvaba las propiedades. Y justamente en el 2006, es decir, el mismo año que se aprueba el deslinde de los noruegos en Famara, el director general de Costas, José Fernández, cogió el expediente, lo revisó, dijo no. Como se hizo en Arenales del Sol, que se metió la línea para atrás porque están interrumpiendo el transporte eólico, aquí también se tiene que meter la línea para atrás y de rodear nada. Entonces se comió el hotel y se comió la urbanización. Pasa a la diapositiva. Este es el escrito en el cual el director general decía que no, que de eso de rodear nada, que la línea por dentro.
Y pasa la diapositiva y él la firma. A ver qué hay detrás. No, esa no vale. Esa es para luego. Bueno, entonces yo creo que estamos ante una situación que igual podríamos calificar de indecente. Y no vale una ley y una aplicación de una ley y unas autoridades y funcionarios públicos que son capaces de instrumentalizar un instrumento de protección de los derechos de los ciudadanos, como es la ley de costas, lo he dicho al principio, para eso. No voy a decir quién tiene una casa en esa urbanización de Famara, porque no debo decirlo. Pero preguntar por ahí, a ver quién tiene una casa ahí. ¿No? Entonces, esto venía a cuento de que uno de los puntos críticos de la ley es la arbitrariedad. A ver, pasa qué es lo que tengo que decir ahora. Pásala, ¿ya la has pasado? Bueno, aquí hay una especie de curva paradójica que es como yo veo la evolución de la aplicación de la ley de costas en España desde su nacimiento. La ley nace en el 88 y que yo sepa, o sea, hasta donde yo sé, el primer deslinde seriamente retroactivo, que compromete muchas propiedades por una aplicación retroactiva, se hace en la playa del Inglés de Maspalomas. Se va a caer, el ordenador ahí se cae, ¿eh? Así se va, ya se me cayó y me costó la reparación bastante. En el 94, en el 97, siguiendo esa estela, se aplica un deslinde retroactivo en Arenales del Sol. Son dos casos muy simbólicos. Las dunas de Maspalomas son un patrimonio dunar importante y el tema de Arenales del Sol pues se está llevando a todos los foros públicos por los gestores de costas como un caso canónico y como un caso muy importante y muy simbólico de un buen hacer por parte de ellos. Entonces, esto sigue adelante y en el cuatrienio 2004-2008, con Cristina Narbona y José Fernández, la ley de costa llega a la máxima severidad, vamos a decirlo así, severidad en su aplicación, pero también como consecuencia de todo esto nace la plataforma en el 2008. Nace la plataforma y como consecuencia de la actividad de la plataforma y como consecuencia de nuestra intervención en el Parlamento Europeo, pues hemos vuelto a cambiar otra vez los criterios de aplicación de la ley de costas. Y ahora resulta que después del sufrimiento de Arenales del Sol, de Otur, de la Casba, del Hotel Sidi Saler, con deslindes retroactivos, que meten la línea por dentro y se quedan con los edificios, nos encontramos con un deslinde ahí al lado del Saler, en el Perelló, en el que otra vez van y rodean. Están aplicando la ley de costas otra vez de una forma, digamos, que más tímida. Y tenemos un deslinde en Blanes, en donde hay unos camping que están, pues eso, nada más que tienen tiendas de campaña y árboles, y eso lo meten en el dominio público. Luego la línea hace un quiebro, porque hay unos edificios ahí, y se mete para afuera, y eso lo dejan fuera del dominio público. Y lo que duele en los ojos, en las orejas y en las tripas, es leer la justificación. Todas las personas que están aquí de la Casba y del Saler, de Arenales del Sol, que les han aplicado este tipo de deslinde, diciendo: no, usted puede tener una casa o 1000 casas encima de la arena, que eso sigue siendo dominio público. La justificación de ese deslinde de Blanes que se está cocinando hoy, donde lo dejan fuera del dominio público, es: las viviendas se construyeron antes de la ley de costas. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Me parece muy paradójico y muy vergonzoso que esta situación, que la hemos fabricado nosotros en la plataforma, pues que seamos como Moisés cuando condujo a los judíos a la tierra prometida y se quedó fuera, ¿no? Entonces estamos aquí viendo cómo ahora le aplican la ley respetuosamente a otros que se han beneficiado de todo el sacrificio que ha hecho la plataforma y de las iniciativas de la plataforma, y nosotros nos quedamos así, y me parece muy mal y muy injusto. Y al final, si debe haber otra, se ve una foto aérea. Y ya termino, que lo quería hacer corto, pues lo he hecho larguísimo, y perdón. A la pregunta de si la ley de costas ha servido o no ha servido para el fin para el que se ideó, que es frenar la presión urbanística sobre el litoral,
pues hay gente que tiene la respuesta ya hecha de antemano, ¿no? Hay mucha gente que dice, no ha servido porque se ha construido mucho. Yo no lo sé, honestamente, es que yo no lo sé. Yo no lo sé si se ha construido mucho o poco y si ha servido mucho o poco. Eso yo no lo sé. Lo que sí que sé es que a mí me da la sensación de que desde el punto de vista de la ordenación del territorio, a lo mejor nos estamos encontrando con el uso de la ley de costas, incluso respetándola, como una coartada para hincharnos a construir a lo bruto un poquito más allá. Entonces, eso que se ve ahí debe ser Islantilla en Isla Cristina, que es un modelo urbanístico de desarrollo que yo creo que hoy esto no lo suscribe nadie o poca gente. Se construye encima de la arena hasta el borde y se tala un pinar. Si pasa la diapositiva, se ve un edificio en medio de árboles. Este es el edificio del Hotel Isla Cristina Palace, construido encima de la arena hace unos 6 años, pero encima de la arena tan suelta como la que he tenido antes en la mano. Se tala un pinar y se hace el hotel, y todo el mundo contento, encima de la arena. Le hicieron el delito para que estuviera más allá de los 100 metros. Y la última diapositiva es de la zona de la Casita Azul. Ahí lo que se ve es todo verde. Bueno, el plan de ordenación urbana de Isla Cristina, que se ha aprobado hace muy poco tiempo, tiene un plan para esa zona, que como podéis ver ahora mismo lo que hay son unas poquitas casas de lo que fue el primer núcleo urbano de pescadores de Isla Cristina en el siglo no sé qué. Entonces, la carretera que hay ahí la van a anular, la van a pasar por detrás, va a ser una comba. Y en esa zona, entre la carretera y un meandro de un río que se ve ahí, que son todo pastizales y está todo verde, van a hacer un grandísimo complejo hotelero que creo que va a reproducir el esquema de la isla Antilla, pero un poco más allá. Entonces yo considero que desde el punto de vista de la ordenación del territorio lo que teníamos que pensar es qué queremos hacer con la costa. Si queremos, como decía un señor una vez hace tiempo que escuché, que decía, todo el Mediterráneo debería ser una única ciudad, esto pues se ha dicho, ¿no? Y se ha expuesto como un postulado teórico, o si realmente tenemos la intención de que haya unas zonas de costa, aunque sean zonas testigo, que se queden libres del ladrillo, por fin, ¿no? Entonces, esta es una de las reflexiones que yo creo que sobre las que había que comentar. Y con esto termina esta exposición sobre el punto en el que está ahora la ley de costas y veremos a ver a continuación del día de hoy si sacamos luz al tema. Gracias. Muy bien. Esto no había sido nunca así en la historia de la legislación sobre costas desde 1880. El Estado ponía una línea, pero para que usted perdiera la propiedad hacía falta que el abogado del Estado le metiera una acción reivindicatoria al dominio en el juez civil y que fuera el juez civil con una sentencia civil el que dijera, sí señor, usted ya no es propietario. Como realmente esto no sucedía, porque por pereza, por torpeza, por negligencia o por lo que fuera, el abogado del Estado es que no metía estas reclamaciones civiles, se producía una situación que ya entonces era rara, en la cual había unas propiedades que eran públicas, pero al mismo tiempo también eran privadas. Y la ley de costas introdujo un criterio muy práctico, pero que al mismo tiempo si vaya y que nos digan, aquí hay un cartel que dice prohibido el paso, propiedad privada. Dicho esto, la ley de costas y su aplicación pues tiene problemas, tiene defectos y yo quiero explicar lo que yo creo que son los puntos críticos de la ley de costas. Bien. Las definiciones del dominio público yo creo que efectivamente tienen defectos, pero lo voy a comentar luego cuando hable de la propuesta de reforma de la ley. Un punto importante de la ley es que el deslinde, la aprobación del deslinde mediante una decisión administrativa causa efectos civiles directamente, lo que significa que se extingue, se disipa y se evapora la propiedad privada sin más. A lo que yo me equivoque mucho es ilegal. Esa casa se construyó. Al cabo de poco tiempo, un amigo mío que estaba paseando por esa playa vio cómo de dentro de esa casa salía un guardaespaldas con chaqueta y corbata como yo estoy ahora y le dijo, usted se tiene que ir de aquí porque esta es una playa privada. Y el chico se marchó. La ley de costas es lo que nos protege a todos para que no nos pase esto. La ley de costas es necesaria y tenemos que ponerla
en valor. No vaya a ser que a base de decir, uy, que la ley de costas, perdamos el equilibrio y perdamos el centro. Necesitamos una ley de costas que garantice que a ninguno de nosotros nos prohíban el paso por una playa. En esa diapositiva se tiene que ver una playa, ¿no? Una playa en una vista aérea. En 1986 yo pasé por esa playa, que es una playa de Almería, y vi cómo se estaba construyendo en esa playa una casa que ya en ese momento me pareció ilegal, porque estaba dentro de los 20 metros de la servidumbre de salvamento y ahí no se podía construir ya entonces. Esa raya roja que se ve ahí es la vara de medir de Google Earth. Son 20 metros. Esa casa está íntegramente dentro de la servidumbre de salvamento y esa casa significa un atajo y cada uno tendrá que valorar si ese atajo es muy democrático o menos democrático. Y dijo, pues ahora me quito de en medio al abogado del Estado, me quito de en medio al juez civil y por una simple declaración administrativa estas personas van a perder la propiedad. Esto es algo que se puede hacer, se ha hecho, está en una ley y obliga. Pero esto es una claudicación del Estado de Derecho, porque bajo mi punto de vista no está bien y no es correcto sustituir la valoración y la decisión de un señor o señora que se supone que entiende derecho como es un juez por la valoración y la decisión de un funcionario que suele ser un ingeniero de caminos que por definición es